Capítulo 4. Lección 4. La historia de los impuestos y del poder de las corporaciones. Mi padre rico solo jugó el juego con inteligencia y a través de corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Recuerdo que en la escuela me contaron la historia de Robin Hood y sus alegres camaradas. Mi maestra aseguraba que este maravilloso relato era sobre un héroe romántico que le robaba a los ricos para dar a los pobres, pero mi padre rico no lo veía de la misma manera. Él pensaba que Robin Hood era un vil ladrón. Robin Hood se ha ido, pero sus admiradores siguen entre nosotros. Con mucha frecuencia escucho que la gente dice, ¿por qué no pagan eso los ricos? O los ricos deberían pagar más impuestos, y ese dinero se lo deberían dar a los pobres. Pero la fantasía de Robin Hood, o el sueño de quitar a los ricos para dar a los pobres, es lo que más daño les ha hecho a estos últimos y a la clase media. De hecho, la clase media tiene las mayores cargas fiscales por culpa de Robin Hood. La verdad es que los ricos no pagan impuestos. Quien en realidad paga lo que corresponde a los pobres es la clase media, y en especial la gente con un alto nivel de estudios de clase media alta. Para entender bien cómo funciona este mecanismo, tenemos que hacer una reversión de la historia de los impuestos. Mi padre pobre, el renombrado académico, era experto en la historia de la educación. Mi padre rico, en cambio, estudió por su cuenta y llegó a ser un experto en la historia de los impuestos. Padre rico nos explicó a Mike y a mí que al principio no se pagaban impuestos ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Ocasionalmente se llevaban a cabo recaudaciones fiscales para financiar guerras. El rey o el presidente, cuando las 13 colonias se independizaron, emitía un aviso pidiendo a todo mundo que dieran unos centavos. En Gran Bretaña se hizo una reducción para financiar la guerra contra Napoleón en 1799 a 1816. En Estados Unidos se hizo para pagar la guerra civil de 1861 a 1865. En 1874, Inglaterra declaró la permanencia del impuesto sobre ingreso para los ciudadanos. En 1913 también se hizo permanente un impuesto del mismo tipo en Estados Unidos a través de la adopción de la 16ª enmienda hecha a la Constitución. En algún momento los estadounidenses estuvieron en contra de los impuestos. Fue precisamente un gravamen sobre el té lo que condujo a la famosa fiesta del té de la Bahía de Boston, incidente que propició y encendió la mecha de la Guerra de Independencia. A Estados Unidos y a Inglaterra les tomó aproximadamente 50 años convencer a los ciudadanos de pagar un impuesto sobre ingresos de manera regular. Lo que estos datos nos dice es que, al principio, estos impuestos solo se recaudaban entre los ricos. Este era el punto que Padre Rico quería que Mike y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se popularizó y fue aceptada por la mayoría porque a los pobres y a la clase media se le dijo que los impuestos habían sido para castigar a los ricos. Las grandes masas votaron a favor de la propuesta de ley, y ésta se hizo legal constitucionalmente. A pesar de que el objetivo de gravar los ingresos era castigar a los ricos, el gobierno terminó castigando principalmente a la gente que votó a favor, los pobres y la clase media. En cuanto el gobierno tuvo una probadita del dinero, su apetito creció, dijo Padre Rico. Tu papá y yo somos exactamente lo contrario. Él es un burócrata del gobierno y yo soy un empresario capitalista. A ambos nos pagan, pero nuestro éxito depende de comportamientos opuestos. A él le pagan por gastar dinero y contratar gente, y entre más gente y más gente contrate, más crecerá su organización. En el gobierno siempre se respeta a las grandes organizaciones. En contraste, entre menos gente contrate yo y menos dinero gaste, más respetarán los inversionistas a mi organización. El maestro Kiyosaki me simpatiza, pero no me agradan los burócratas, porque tienen objetivos distintos a los de la mayoría de la gente de negocios. A medida que crece el gobierno, más dinero necesita recaudar para mantenerse. Mi padre pobre creía firmemente que el gobierno tenía la obligación de ayudar a la gente. Adoraba a John F. Kennedy y en especial la idea del cuerpo de paz. Le entusiasmaba tanto el concepto que tanto él como mi madre trabajaron para dicha organización. Ambos entrenaron voluntarios para ir a Malasia, Tailandia y Filipinas. Papá siempre se esforzaba por obtener préstamos adicionales
e incrementos en el presupuesto para contratar más gente de sus empleados en el Departamento de Educación y del Cuerpo de Paz. Desde que tenía unos 10 años empecé a escuchar a mi padre decir que los trabajadores del gobierno eran un grupo de ladrones y holgazanes, y mi padre pobre quejarse de los ricos y decir que eran disolutos y codiciosos, que debían pagar más impuestos. Ambos tenían argumentos válidos, pero para mí resultaba difícil ir a trabajar durante el día para uno de los capitalistas más influyentes de la comunidad y luego volver a casa y convivir con el prominente líder de gobierno que era mi padre biológico. No fue nada fácil decidir a cuál padre quererle. A pesar de la divergencia, sin embargo, si se estudia la historia de los impuestos, siempre surge una perspectiva interesante. Como ya lo mencioné, la aceptación de los impuestos fue posible solo porque las grandes masas creían en la teoría económica de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a todos los demás. El problema fue que el apetito que el gobierno tenía por el dinero era tan grande que poco después los impuestos tuvieron que recaudarse entre la clase media y a partir de ahí continuaron filtrándose hacia abajo, hacia la gente más desprotegida. Los ricos detectaron la oportunidad de protegerse porque ellos no jugaban con las mismas reglas. Sabían, por ejemplo, cómo operar las compañías, las cuales se volvieron bastante populares en los tiempos en que aún se viajaba en barco. Los ricos crearon las empresas con un vehículo para limitar el riesgo que corrían los activos en cada viaje. En pocas palabras, invirtieron su dinero en una empresa para poder financiar la navegación. Luego la compañía contrató a su propia tripulación para navegar el nuevo mundo y buscar tesoro ahí. Si el barco se extraviaba, la tripulación perdía la vida, pero la pérdida de los ricos se limitaba al dinero invertido en ese viaje. El diagrama que se presenta a continuación muestra la forma en que la estructura corporativa se sitúa afuera de un estado financiero personal y del balance general. El conocimiento de la estructura legal corporativa es lo que les concede a los ricos una amplia ventaja sobre la de los pobres y la clase media. A mí me educaron dos padres, uno socialista y el otro capitalista. Pero, en muy poco tiempo, me di cuenta de que la filosofía del capitalista era la más lógica para mí. En mi opinión, los socialistas terminaron castigándose a sí mismos por su falta de educación financiera. Sin importar con qué saliera la gente que creía que se debía tomar lo que le pertenecía a los ricos, estos siempre fueron más astutos. Por eso los impuestos terminaron recaudándose mayoritariamente entre la clase media. Los ricos fueron más hábiles que los intelectuales porque entendieron el poder del dinero, una manera que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo aventajaron los ricos a los intelectuales? En cuanto fue aprobado el impuesto para quitarle a los ricos, el dinero empezó a fluir hacia las arcas del dinero. La gente estaba muy contenta al principio. El dinero se les entregaba a los trabajadores del gobierno y a los ricos. Los recursos llegaban a los burócratas a través de empleos y pensiones, y a los ricos les tocaba una parte cada vez que sus fábricas y empresas ganaban una licitación pública. El gobierno recibía una enorme cantidad de dinero, lo cual lo metió en apuros cuando se tuvo que enfrentar a su manejo fiscal. Permíteme explicarte el porqué. El ideal del gobierno no es tener en exceso, porque si no logra gastar los fondos asignados, corre el riesgo de perder ese dinero cuando se realice el siguiente presupuesto, porque no haberlo ocupado es señal de ineficiencia. A la gente de negocios, en cambio, se le recompensa y aplaude por su eficiencia cuando termina un ejercicio con excedentes. Este ciclo de crecimiento en el gasto gubernamental continuó y en consecuencia también aumentó la necesidad de dinero. Entonces, la idea de cobrarle impuestos solo a los ricos se ajustó y empezó a incluir a los niveles de la sociedad que recibía menos ingresos, hasta llegar a la misma gente que votó a favor, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar un escape. Volvieron a refugiarse en la protección que te ofrece el hecho de pertenecer a una corporación. Lo que mucha gente que nunca ha formado corporaciones no sabe es que éstas en realidad no son algo tangible. Una corporación es tan solo un expediente con algunos documentos legales,
que pertenece a la oficina de algún abogado y que se tiene en registro en una oficina del gobierno. La empresa no es un gran edificio, una fábrica o un grupo de gente. Es un documento que permite la creación de una entidad legal sin alma. Gracias a este instrumento, los ricos pudieron volver a proteger su dinero. Se volvió muy popular porque la tasa fiscal para las empresas es menor que la que se les aplica a los individuos. Además, ciertos gastos de las empresas se podían cubrir con dinero sobre el que no se había pagado impuestos aún. La guerra entre el tener y no tener ha prevalecido por cientos de años. La batalla se libera en todo lugar donde emiten leyes y dura para siempre. El problema es que siempre pierden quienes no están bien informados, aquellos que todos los días se levantan y van a trabajar y a pagar impuestos diligentemente. Si entendieran la forma en que los ricos juegan el juego, podrían entrar al mismo e iniciar el camino hacia su independencia financiera. Por eso, me molesto cada vez que veo que un padre le recomienda a sus hijos que vayan a la escuela para después conseguir un empleo seguro y permanente. La gente con empleos seguros, pero sin aptitudes financieras, está destinada a vivir esclavizada por siempre. En la actualidad, los estadounidenses promedio trabajan entre 4 y 5 meses para el gobierno, es decir, solo para pagar sus impuestos. En mi opinión es demasiado. Entre más duro trabajas, más le tendrás que pagar al gobierno. Esta situación me hace pensar que la idea de quitarle a los ricos terminó afectando a la gente que la apoyó. Cada vez que se trata de castigar a los ricos, estos se defienden, reaccionan, porque tienen dinero y poder, y la intención de cambiar las cosas. Los ricos no simplemente se sientan con los brazos cruzados y dispuestos a pagar los impuestos. Ellos buscan maneras de minimizar la carga fiscal. Contratan abogados y contadores muy hábiles, persuaden a los políticos de cambiar las leyes o de crear lagunas legales. Los ricos utilizan sus recursos para efectuar cambios. El Código Fiscal de Estados Unidos también permite otras formas de reducir los impuestos. La mayoría de estos vehículos están disponibles para cualquier persona, pero los ricos son quienes las aprovechan con mayor frecuencia, porque están enfocados en proteger sus negocios. La cifra 1031, por ejemplo, es la forma común de llamarle a la sección 1031 de la Ley de Impuestos Internos. En ella se les permite a un vendedor retrasarse del pago de impuestos sobre un bien inmueble, vendido para obtener ganancias de capital al intercambiarlo por otro de mayor valor. Los bienes raíces son un vehículo de inversión con grandes ventajas fiscales, siempre y cuando sigas cambiando tus bienes inmuebles por otros de mayor valor. No tendrás que pagar impuestos sobre la ganancia hasta que la liquides. La gente que no aprovecha estos ahorros legales en impuestos está perdiendo una gran oportunidad de hacer crecer su columna de activos. Por desgracia, los pobres y la clase media no cuentan con los mismos recursos. Solo se quedan paralizados y permiten que el gobierno les entierre sus agujas fiscales en los brazos para succionarlos de sangre. Siempre que veo la enorme cantidad de gente que prefiere pagar más impuestos o que aprovecha menos deducciones por miedo al gobierno, me quedo boquiabierto. Tengo amigos que terminaron cerrando y destruyendo sus negocios y luego descubrieron que todo se debía a un error del gobierno. Puedo comprender el temor y las reacciones a la intimidación, pero creo que el precio de trabajar de enero a mayo solo para pagar impuestos es demasiado alto. Mi padre pobre nunca se defendió, tampoco mi padre rico. La diferencia, sin embargo, es que este último aprendió a jugar con inteligencia a través de las corporaciones, el secreto más importante de los ricos. Seguramente recuerdas la primera lección que aprendí de padre rico. Tenía 9 años, y tuve que sentarme y aguardar a que se dignara hablar conmigo. Me quedé esperando en su oficina por horas. Me ignoró a propósito porque quería que reconociera su autoridad y que deseara tener el mismo tipo de fuerza algún día. Durante todos los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Cuando uno tiene
dinero, también posee un gran poder, que exige contar con el conocimiento adecuado para saber conservarlo y multiplicarlo. Si careces de este conocimiento, todo mundo podrá mangonearte. Padre Rico siempre nos recordaba a Mike y a mí que el mayor bravucón no era el jefe o el supervisor, sino el recaudador de impuestos. Él siempre te va a quitar más si lo permites. La primera lección que te ayuda a hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para él tiene que ver con el poder. Si trabajas por dinero, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. En cuanto Mike y yo entendimos la fuerza que podría adquirir si lográbamos que el dinero trabajara para nosotros, Padre Rico se enfocó en el siguiente paso: enseñarnos a movernos en el ámbito económico e impedir que nos mangonearan. Es muy fácil que te manipulen cuando eres ignorante, pero si sabes de lo que estás hablando, tienes más oportunidades de defenderte. Por eso, Padre Rico pagaba tanto dinero para contar con la asesoría de contadores y abogados hábiles y especializados en temas fiscales. En realidad, era mucho más económico pagarle a ellos que al gobierno. La mejor lección que me dio Padre Rico fue: si eres inteligente y hábil, la gente no podrá mangonearte. Padre Rico conocía la ley porque la obedecía y porque sabía que no estar al tanto de la misma podría resultar costoso. Si sabes que estás en lo correcto, entonces no tendrás miedo de defenderte, ni siquiera si te enfrentas a Robin Hood y sus alegres camaradas. Mi otro padre, el cerebro académico, siempre me alentó para que consiguiera un buen empleo y en una compañía fuerte. Hablaba mucho de las bondades de trabajar e ir ascendiendo por la escalera corporativa. Pero lo que él no entendía era que al confiar por el completo en cheque de nómina de una compañía, se estaba convirtiendo en una dócil vaca deseosa de ser ordeñada. Cuando le conté a Padre Rico cuáles eran los consejos de mi padre pobre, se rió. ¿Y por qué no me dejó ser el dueño de la escalera?, preguntó. Como yo era niño, al principio no entendí bien a lo que se refería cuando hablaba de ser el dueño de tu propia empresa. Era una noción que me parecía imposible e intimidante. A pesar de que me agradaba, mi falta de experiencia me impedía visualizar la posibilidad de que algunos adultos llegaran a trabajar en una empresa para mí. El punto es que, de no haber sido por mi padre rico, seguramente habría seguido los consejos de mi padre pobre. Gracias a los recordatorios ocasionales de Padre Rico, siempre tuve en mente ser dueño de mi propia empresa y continué en un camino distinto. Para cuando tenía 15 o 16 años, ya estaba convencido de que no iba a seguir los pasos de Padre Pobre. No sabía a ciencia cierta lo que haría, pero estaba decidido a no tomar el mismo camino que mis compañeros de clase. Esa fue la decisión que cambió mi vida. Pero no fue sino hasta que tuve 20 y tantos años que los consejos de Padre Rico empezaron a cobrar sentido en mi mente. Acababa de salir del cuerpo de Marina y ya estaba trabajando para Xerox. Ganaba mucho dinero, pero cada vez que recibía mi cheque me sentía muy desilusionado y molesto porque las deducciones eran demasiadas y entre más trabajaba, más me quitaban. Cuando tuve más éxito, mis jefes empezaron a hablar de ascensos y aumento del sueldo. Aunque era muy halagador, en mi mente seguía escuchando la voz de Padre Rico. ¿Para quién estás trabajando? ¿A quién le estás ayudando a volverse rico? En 1974, siendo todavía empleado de Xerox, fundé mi primera compañía y empecé a ocuparme de mis propios negocios. Ya tenía algunos activos en la columna correspondiente, pero decidí hacerla crecer. Los cheques de nóminas, con todas aquellas deducciones, hicieron que los consejos de tantos años de Padre Rico sonaran perfectamente lógicos. De pronto pude ver cómo sería el futuro si seguía caminando el camino de Padre Pobre, el maestro Kiyosaki. Muchos empleadores creen que es mala idea recordarle a sus empleados que tengan un negocio propio. Sin embargo, tener una empresa propia y desarrollar activos se convierte en un mejor empleado porque me permite tener un objetivo. Llegaba temprano a trabajar a Xerox y lo hacía con muchas ganas.
Estaba tratando de juntar la mayor cantidad posible de dinero para invertir en bienes raíces. Hawái estaba a punto de despegar y yo sabía que muchos amasarían grandes fortunas y aprovechaba el momento. Me había dado cuenta de que estábamos en un momento coyuntural y eso me instaba a vender más copiadoras cada día. Entre más vendía, más dinero ganaba y claro, más me quitaban por concepto de impuestos. Mi situación era muy inspiradora. Anhelaba tanto salir de la trampa de los empleados que trabajé aún con más ganas para poder invertir más. Para 1978 ya llevaba varios años de estar entre los 5 mejores vendedores de la empresa, lo cual te dará una idea de lo desesperado que estaba por salir de la carrera de la rata. Gracias a mis bienes raíces, en menos de 3 años empecé a ganar más dinero de lo que ganaba en ceros. También, lo que ganaba en mi columna de activos a través de mi propia empresa era ya dinero que trabajaba para mí. No ingresos elusivos que me obligaban a seguir vendiendo copiadoras de puerta en puerta. Los consejos de Padre Rico me parecieron todavía más lógicos y sensatos. El flujo de efectivo proveniente de mis propiedades se fortaleció tanto y en tan poco tiempo que mi propia compañía me compró el primer Porsche que tuve. Mis compañeros vendedores de Xerox creyeron que había subido mis comisiones para darme esos lujos, pero no era así. Las comisiones también las estaba invirtiendo en activos. El dinero que ganaba estaba trabajando con mucho empeño para ganar más dinero. Cada dólar de mi columna de activos se comportaba como si fuera un gran empleado. Trabajaba con ganas para producir más empleados y para comprar un Porsche nuevo al jefe con dólares sobre los que no se habían pagado impuestos. Todo esto me animó a trabajar todavía más duro para Xerox. El plan funcionaba y mi Porsche era a prueba de ello. Usé las lecciones que aprendí de Padre Rico y pude salir de la carrera de la rata siendo aún muy joven. Ese logro fue posible gracias al sólido conocimiento financiero que adquirí de la clase de Padre Rico. Sin ese conocimiento, el que yo llamo inteligencia financiera o IQ financiero, mi camino a la independencia económica habría sido mucho más hostil. Hoy en día les enseño a otros con la esperanza de poder compartir con ellos lo que sé. También les recuerdo que el IQ financiero incluye conocimiento de varias áreas. Número 1. La contabilidad. Es el alfabetismo financiero o la habilidad de leer números. Si quieres conseguir un imperio, esta habilidad te será primordial. Entre más dinero tengas bajo tu cuidado, mayor precisión necesitarás. De otra manera, el negocio entero se viene abajo. El lado izquierdo del cerebro se hace cargo de esta actividad. Es el que se enfoca en detalles numéricos. El alfabetismo financiero te permite leer y entender estados financieros, lo cual a su vez te da la oportunidad de identificar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. Número 2. Inversiones. Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. Involucra estrategias y fórmulas en las que se aplica la creatividad del lado derecho del cerebro. Número 3. Comprensión de los mercados. Entender a los mercados también es una ciencia, es la ciencia de la oferta y la demanda. Además de las cuestiones fundamentales y económicas de las inversiones, necesitas conocer los aspectos técnicos del mercado, los cuales, por cierto, se manejan en función de emociones. Pregúntate, por ejemplo, de acuerdo con las condiciones actuales del mercado, ¿esta inversión tiene sentido o no? Y número 4. La ley. Si una corporación que contempla habilidades técnicas como las de contabilidad, inversión y el conocimiento de mercado puede contribuir a un crecimiento explosivo, entonces, una persona que entiende las ventajas fiscales y la protección que puede brindar una corporación tiene la posibilidad de volverse rica en menor tiempo que un empleado o el dueño único de un pequeño negocio. Es una diferencia similar a la que hay entre caminar y volar. Implica una ventaja grande en lo referente a la adquisición de riquezas a largo plazo. Ventajas fiscales.
Una empresa puede hacer muchas cosas que un empleado no, como cubrir gastos antes de pagar impuestos. Esta es una área de conocimiento muy emocionante. Los empleados ganan, pero como tienen que pagar impuestos, se ven obligados a sobrevivir con lo que les queda. Una empresa gana, gasta todo lo que puede y nada más paga impuestos sobre el remanente. Esta es una de las lagunas legales y fiscales que aprovechan los ricos. Son fáciles de usar, y si poseen inversiones que produzcan un buen flujo de efectivo, no te costará demasiado trabajo aprovechar los beneficios. Te daré un ejemplo. Si tienes tu propia corporación, podrías tomar vacaciones en tus reuniones de consejo en Hawái. Los pagos de automóviles, seguros, reparaciones y membresías de los clubes deportivos también son gastos que cubren las empresas. La mayoría de las comidas en restaurantes se consideran gastos parciales, y sucede lo mismo con otros rubros. Sin embargo, todos estos gastos se pueden solventar de manera legal con dinero sobre el cual no se pagan impuestos. Protección frente a demandas. Vivimos en una sociedad a la que la gente le gusta litigar. Todo el mundo quiere tajada de lo que tú ganas. Los ricos, sin embargo, esconden mucho de sus riquezas en vehículos como empresas y fideicomisos con los que protegen a sus activos en los embates de los acreedores. Cuando alguien demanda a una empresa que tiene mucho dinero, por lo general, se lleva a cabo reuniones con abogados especializados en protección de bienes y al final se descubre que la persona demandada no tiene nada en realidad. Lo controla todo, pero no es poseedora de nada. Los pobres y la clase media, en cambio, tratan de ser los dueños de todo y terminan perdiéndolo porque se lo tienen que ceder al gobierno o a otros ciudadanos debido a una demanda. Y todo porque mucha gente sigue aplicando la estrategia de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. El propósito de este libro no es analizar los detalles específicos de los que implica ser dueño de una empresa, pero debo señalar que si ya tienes algún tipo de activo legítimo, deberías pensar en averiguar los antes posible más sobre los beneficios y la protección que ofrece el formar una corporación. Se han escrito muchos libros que, además de detallar los beneficios de tener una corporación, se indican los pasos necesarios para fundarla. Los libros de Garrett Sutton sobre este tema ofrecen reflexiones maravillosas acerca de la fuerza de las corporaciones personales. Por otra parte, debo recordarte que el IQ financiero es en realidad la sinergia de muchas habilidades y talentos. De hecho, yo diría que lo que conforma la inteligencia financiera básica es la combinación de las 4 habilidades técnicas que mencioné anteriormente. Si aspiras a tener gran riqueza, requerirás de todas estas. En resumen, los dueños de corporativos primero ganan, segundo gastan y tercero pagan impuestos. Sin embargo, los empleados que trabajan para las corporaciones primero ganan, segundo pagan impuestos y tercero gastan. Como parte de tu estrategia financiera general, te recomiendo aprender acerca de la protección que las entidades legales le pueden proveer a los negocios y a los activos.